nada de trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Yanko Abundis Cabrero. Estamos en Siempre 88.9 en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 2 semanas de inversiones. Hay un tema que quedó pendiente hace 2 programas justamente, que tiene que ver con los riesgos. Todo esto que es importante que se conozca y que se digiera con facilidad, porque la palabra misma, por definición, pues suena requete fea. Pero en realidad, en el mundo de las inversiones, esto no es tan complicado. Definitivamente no lo es. Por eso, si nosotros ya le entramos y agarramos al toro por los cuernos, va a ser mucho más sencillo. A la hora que nos expliquen qué es un riesgo, pues definitivamente no nos va a espantar. Así que quédese con nosotros para que continuemos con esto de los riesgos. Todo en la vida tiene riesgo, eso siempre lo hemos dicho. Y en el tema de las inversiones no hay riesgo cero. Les recuerdo que si quieren poner en contacto con este espacio, háganlo a través del Twitter, @YankoAbundis, y también en el Facebook, igual como Yanko Abundis. Y nos vamos porque hay mucho material que compartir. También dentro de este programa vamos a platicar de una grafiquita, un cálculo que hice, porque sigue siendo un tema de todos los días, de café, de mitos, de complots, de que la gente está mintiendo y de que nos está llevando la tristeza el dólar. Entonces, yo hice una tablita, que de hecho la actualicé porque hace mucho que la tengo, desde el 95, y le puse los datos de los últimos meses, hasta el cierre de 2015, para que veamos lo que significa esto del dólar, para que usted se deje de espantar, ¿sí? Y volveremos a explicar el mecanismo por el cual pues, se presentan todas estas cuestiones de alzas y de bajas y de todo lo demás. Bueno, pues sin más, le damos la bienvenida como siempre a nuestro querido compañero y amigo César Castro Villavicencio. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches. Yanko. Feliz, nuevamente ya acá de regreso, platicando con el auditorio como venimos haciendo cada 15 días. Y va a ser muy interesante platicar sobre esta gráfica que hiciste, Yanko. Quienes nos han estado escuchando de manera habitual programas anteriores, tú y yo coincidimos que eventualmente, y si es a finales del año, yo sigo teniendo el pronóstico que el peso con respecto al dólar va a estar abajo de los 17 pesos. Nos han tirado a ti y a mí de locos y de dónde sacamos esos números, pero lo dijimos todavía estando por ahí del mes de enero y febrero, que casi tocó o arriba de 19.50, también lo dijimos. O sea, no era un tema de mover o estar leyendo la bolita mágica, nadie la tiene, pero sí nos basamos en datos macroeconómicos a nivel mundial, en los ciclos económicos, en la explicación del por qué. No tiene nada que ver con el Chapo, no tiene nada que ver con que si tembló no sé dónde. Es un tema de recuperación económica de muchos países importantes, y eso evidentemente iba a contagiar a México, como ocurrió cuando vino la crisis del 2008. O sea, de verdad hay una explicación lógica, hay una explicación numérica y financiera del por qué los pronósticos que nosotros damos sin tener una pelotita de cristal. Bueno, si la tuviéramos, amigo mío, no estaríamos aquí. No, imagínate. Seguro que no. No. Y aún así, bueno, pues los especialistas económicos y economistas se equivocan y dan pronósticos basados en ciertas variables, pero lo de que el tipo de cambio se iba a 20, 25 y el país se lo estaba dando la tristeza y era un tema inherente solamente al país, definitivamente no era por ahí. Porque, miren, de verdad, quienes nos han sintonizado de tiempo atrás sabrán que este programa busca ser totalmente imparcial. El día que a nosotros alguien nos quiera decir lo que tengamos que decir, pues ese día salimos del aire, sin lugar a dudas, ¿no? Y por supuesto nos podemos equivocar. Bueno, no nos podemos equivocar. Nos equivocamos, de hecho. Evidentemente uno mete la pata. Pero esto está muy estudiado, sumamente estudiado desde toda la vida. Yo tengo el dato, la estadística de la paridad del peso contra el dólar desde 1820. Y a mí me gustan mucho los números. Entonces soy casi les diría obsesivo de las matemáticas. Entonces me pongo a hacer cuentas, locuras, y que si cuando fue la época de la Reforma y que si el presidente era Juárez y que si después con el señor Porfirio Díaz y que luego con la Revolución y qué pasó luego en los 20, la Guerra de los Cristeros, bla, 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 el gran desarrollo estabilizador de México en el 54, del 54 para adelante, la gran caída, el problema tan grande que se tuvo en los 70s, que muchos provenimos de esa generación, éramos niños, pero pues nos acordamos bien,
Y los 80s, ¿qué tal? También una debacle económica. Los 90s, pues nos agarró en un cambio de sexenio brutal. En fin, todo esto desde 1820 yo lo he calculado. Y he visto la paridad, el peso, el dólar, la inflación, desde que se empezó a medir ya prácticamente con el modelo que tenemos hoy, a finales de los 60, en el 69. Y todo esto nos da claridad y luz. Y esto no es, voy a insistir, César Castro, no es una opinión, no es una percepción, ni mucho menos es una proyección. Son datos duros, históricos, de los ciclos económicos de México y del mundo. Claro, y de hecho, bien lo platicaste tú, no va en función de que lo hayas sacado por preocupación o porque te estés tronando los dedos porque debes la tarjeta en dólares, simplemente lo hiciste para tener un dato estadístico de un histórico, imagínate, de más de que serán 1820 para acá, pues más de 200 años. 196. Y ahí se han atravesado, casi 200 años, pero no es lo que voy a decir, es que han atravesado cualquier cantidad de diferentes formas de medir, y de hecho de los últimos años para acá, pues ya antes lo ponía o lo pactaba y lo decía cuál iba a ser el tipo de cambio el presidente. Hoy hay una libre flotación, o sea, va en función de lo que pasa a nivel macroeconómico mundial. Ya no es un efecto inherente solamente a lo que se hace aquí dentro del país, como había comentado. Pero ese estudio que hiciste, ve nomás, casi 200 años, y es simplemente con la idea de ponerle a la gente en claro que esto no va, ni que va a predecir el futuro, ni que de pronto si ocurre una tragedia, como ha ocurrido en algunos casos, pues no vaya a ser que de pronto toque 20 o 22, bueno, puede pasar. Claro que puede pasar. Puede pasar, pero no quiere decir que eso vaya a ocurrir o que se vaya a quedar ahí el nivel. Nosotros lo seguimos viendo y hay medidas que está tomando o ha tomado en el pasado Secretaría de Hacienda y Banco de México. O sea, tenemos hoy ya muchas más herramientas de cómo enfrentarlo. Bueno, simplemente tenemos reservas, ¿no? Antes, en las crisis, por ejemplo, del 94, bueno, pues teníamos 0 pesos en la cuenta. Y al contrario, era negativo. Era negativo, ¿no? Hoy el país, y hay que reconocerle, y como bien dices tú, sin ser, y buscamos ser lo más no buscamos un partido hacer quedar bien imparciales. Honestamente, algunos gobiernos hacia atrás, pues lo único que hicieron sí fue más o menos apretar el cinturón. Por fortunas, los últimos presidentes han respetado y hemos tenido hoy reservas, que eso hace también que podamos hacer frente a crisis o movimientos que se dan a nivel mundial. Así de sencillo. Y bueno, vamos a regresar con nuestro tema central. Al rato veremos esto del dólar. Y César, ¿te parece que le demos una repasada rápida a lo que tiene que ver con los riesgos? Justo ahorita, hablando de las divisas, hay un riesgo cambiario que, por supuesto, hay gente a la que le afecta el tema de que suba el dólar. ¿Usted importa? Pues sí le va a afectar. ¿Usted sabe ir de compras allá con los gringos? Pues sí le va a afectar. ¿Va a mandar a sus hijos a estudiar al extranjero? Pues sí le va a afectar. ¿Sí? ¿Tiene que comprar productos forzosamente que vengan de otras partes del planeta? Pues sí le va a afectar. Pero al grueso de la población no le debe de afectar. Y los incrementos que se dan, la mayoría son abuso. Son abuso, literal. Porque el grueso de los productos que consumimos, los clase medieros y hacia abajo, son productos nacionales, con insumos nacionales. Y aquellos que sí tienen un componente, aunque sea para el grueso de la población, un componente del extranjero, forman una parte minúscula de la canasta de consumo promedio de los mexicanos. En pocas palabras, a la gran mayoría de nosotros no tiene por qué afectarnos. Sin embargo, en el mundo de las inversiones sí existe un riesgo cambiario, César. Recuerdo que, como dices tú, hace 2 programas arrancamos con ese riesgo y pusimos el ejemplo de aquellos que por ahí del mes de febrero, recordarás, el tipo de cambio pues ya andaba tocando los 19. Yo, que trabajo en una institución financiera, me llamaban algunos clientes para decir: oye, fíjate que mi vecino, mi tío, mi compadre, mi amigo me dijo que se va a ir a 22. Entonces, ¿sabes qué? Quiero estos 10,000 pesos que tengo, por poner un ejemplo, me los compres en dólares. En automático mi respuesta fue: oye, pues que él sí tiene una pelotita de cristal, o ¿cómo dijo que se fue a 22? Oye, él ya compró esos dólares, pues entonces cómpralos tú. Yo, mi percepción te diría: no los compres porque yo pienso que se va a bajar. Bueno, pues esas personas compraron dólares a esos niveles, Yanko, y el riesgo cambiario al cual decidieron tomar, pues hoy la verdad la están pasando un poco mal, porque el tipo de cambio ha bajado sensiblemente de los 19 a los 17.5, 17.60 que ha estado tocando las últimas semanas, ¿no? Ese es el riesgo cambiario.
Oye, la apostaste, estaba 100% seguro que la moneda se iba a ir hacia un lado, pues la verdad es que tu compadre, tu amigo, tu vecino se equivocó y compraste caro. Ahora te vas a tener que esperar a ver si eventualmente vuelve a tocar esos niveles de 19 para venderlos. Pues sí, y esto no se nos olvide, porque definitivamente lo que sucede es que nadie conoce esto y son puras proyecciones. ¿Esto quiere decir que el dólar no se pueda ir en algún momento arriba de 20? No, por supuesto que no quiere decir eso. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. Pero incluso México tiene todavía bastante solvencia. Insisto en algo. No estamos diciendo que México esté en jauja, que las condiciones del país sean maravillosas. Sabemos que las cuestiones políticos, sociales, económicas, el tema de la inseguridad, por supuesto, y muchas otras cosas, pues no son nada favorables en nuestro país. Pero en lo económico, otra vez, esto es matemático, esto es numérico. Cuando yo voy a invertir, es fundamental que yo conozca perfectamente bien, que comprenda perfectamente bien lo que son los riesgos. Porque, ¿cuántas veces no nos preguntan, mi querido César Castro, qué producto recomendamos que no tenga riesgo? Y pues esto no existe. Hace justo unos días, un poquito más de una semana, tuve una reunión con unas personas y me decían, oye, fíjate que me están recomendando un seguro. No sé si tú lo conozcas, el producto es tal, de tal compañía. Sí, lo conozco y muy bien. ¿Qué opinas? No, pues es muy buen producto, ¿sí? Es un producto ligado a fondos de inversión, César. Que de eso tú sabes bastante. Sí, sí. ¿Sí? Muchos años de experiencia tienes ahí en el mercado, mi querido amigo. Y ya les doy mi opinión. Y entonces resulta que estos cuates, pues me dicen, qué bueno que platiqué contigo porque entonces lo voy a comprar. Fíjate, me están ofreciendo un 10% garantizado. Le dije, mira, el producto es muy bueno, la compañía también. Quien te lo está ofreciendo no tiene idea de lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, si quieres comprar el producto, por lo que platicamos, sí, sería conveniente, no lo hagas con esta persona. Sí. Qué peligroso, ¿no? La institución muy bien, el producto muy bien, y que solamente por un asesor que pueda garantizar rendimientos en sociedades y fondos de inversión, cuidado. Yo como bien dices tú, la recomendación sería, síguele, dale para adelante, pero búscate otro asesor en otra sucursal, y pues más o menos que platique bien de rendimientos históricos Pues hacia que atrás. Entienda. No garantizar, bueno, pues solamente el patrón. Garantizado, es que esa es la palabra. No, cuidado con esa palabra, es clave. No se pueden garantizar rendimientos. Hemos platicado aquí que solamente quizá algún pagaré o algún papel que sí tiene un vencimiento y un plazo determinado que te va a pagar tal rendimiento, sí. Fondos de inversión habla de rendimientos históricos. Los CETES, por ejemplo, Exacto. pues le garantizan a 28 días pagarle lo que le están ofreciendo, ¿no? O si lo agarra a 360 días, le dijeron que le iban a dar el 3, le van a dar el 3. Salvo que caiga un meteorito otra vez en la península de Yucatán, pues ahí sí no le van a dar nada. En el cielo no sé cómo existe el cambio. Pero además, de divisas. fíjate, ojo, si te garantizan ahí fue el 2 o el 3, y todavía dices, bueno, pues así están las tasas. Pero normalmente he oído los que garantizan es 8, 9 o 10%. Hijo, pues ¿de dónde? ¿De dónde lo sacan? No existe riesgo cero. No. Y hay muchos riesgos en la... El simple hecho de estar vivo es riesgoso. El simple hecho de tener dinero en la cartera es riesgoso, principalmente porque no lo puedo gastar. Lo hemos platicado infinidad de veces. Pero hay otros que son ya más sofisticados. Este riesgo cambiario que ya explicaba César, cuando se mueven pues las monedas, y eso sucede todo el día, todos los días. No ahorita que ha habido problemas en la economía mundial. Sucede desde hace más de 20 años en nuestro país por el tipo de manejo que se hace. Vamos a platicar de más riesgos para que ustedes conozcan y tomen la mejor decisión a la hora de invertir su dinero. Recuerden que una inversión es hacer que nuestro dinero genere más dinero. No se vayan, estamos aquí en Siempre 88.9 en Finanzas Personales. Yo soy Yanko Abundis. Continuamos en Siempre 88.9, soy Yanko Abundis en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 2 semanas de inversiones. El tema del día de hoy, dándole continuidad a lo que ya habíamos tocado hace 2 programas, riesgos financieros. El riesgo cambiario, pues lo que puede suceder cuando se mueven las monedas, que repito, todos los días sucede, permanentemente. México tuvo tantas broncas en los 70s, 80s, 90s, porque pues prácticamente la orden del valor de la moneda salía de los pinos.
y muchas veces sin entender ni por qué. No, está como ese chiste de que pregunta el presidente, ¿qué hora es? Las que usted quiera, señor presidente. Así era, César. Así era. Lo que usted Hoy, quiera, señor. Hoy en la mañana ¿Cómo? amanecí de buenas, pongo el tipo de cambio en 8, porque se me antojó. ¿Por qué 8? Pues porque sí. Me gusta ese número. Es un buen número, ¿no? Así era. Increíble. ¿Qué hora es? La que usted quiera, señor presidente. Bueno, hay muchas cosas que siguen similares, pero en el tema del dinero no. Afortunadamente, hoy estamos en un mundo que no tiene fronteras comerciales, que no tiene fronteras financieras, y entonces los movimientos que hay en las monedas es lo que lleva a que el dólar suba, el dólar baje. Ahora, ¿por qué el dólar sigue siendo referencia? Fíjense que hasta la Primera Guerra Mundial, la potencia económica del mundo era Inglaterra. Después de este suceso tan trágico, 1914 y 18, del 14 al 18, pues resulta que quien se acomodó, aprovechó justo el tema de la guerra. Las grandes potencias a lo largo de la historia deben su grandeza a las guerras, ¿sí? Y luego se las dan de muy acá, muy no sé qué, muy buenas personas, terribles. El caso es que justo viene ya la supremacía de Estados Unidos. Y luego en la Segunda Guerra Mundial, cuando termina y que entre los aliados, Inglaterra busca apoyo fundamentalmente con Estados Unidos, porque Inglaterra empezó la guerra prácticamente de inmediato contra Alemania, pero luego los rusos haciendo alianza con Alemania y son traicionados, entonces pues se enojan y también van a atacar, y al final es cuando ya Estados Unidos, como a la mitad de la guerra, Estados Unidos decide participar, pues con la historia esta de Japón y el ataque ahí en las Islas Hawaianas en Pearl Harbor, pues ya entra prácticamente hacia el final de la guerra con todo un comando y se logra el triunfo. Y este triunfo, aunque Rusia era muy grande y era una potencia que era la URSS en aquellos entonces, pues dominaban más entre ingleses y norteamericanos con esa alianza económica, provocaron que la moneda del mundo, el patrón con que se medía el planeta, era el dólar. Porque hasta entonces, César, era el oro. Ajá. Y dijeron en Bretton Woods, ¿sabes qué, maestro? Pues no va a ser. Ya no. Vamos a medir toda la economía mundial con el dólar. ¿Por qué con el dólar? Pues porque los gringos ganaron la guerra. Sí. Sí, de hecho, mira qué buena explicación diste tan rápido, Yanko, porque cuánta gente, y a mí se me ha acercado y dice, no, es que yo quiero comprar dólares. Ok, ¿por qué? Pues porque es el dólar. Es la moneda más fuerte, ¿no? Es la que domina el mundo. Bueno, no, sí, pero pues, de acuerdo, pero también ha tenido sus lapsos y sus crisis, también les ha pegado, ¿no? Pero sigue siendo, claro, pues a partir de esa historia, a partir pues la moneda contra la que todo se mide, de hecho el euro va contra el dólar, todo es contra el dólar, o sea, no contra de pelear, sino referenciado. La referenciado con el dólar. Oye, y algo muy importante es que sigue siendo como que el patrón de medida, pero esto no quiere decir, como bien dijiste, César, que siempre haya sido más conveniente. Antes de seguir con los otros riesgos, de una vez, fíjate, si te parece bien, vamos a ver algo, mi querido César Castro, y ustedes que nos hacen el favor de escucharnos. Un poco más de historia. Déjenme les cuento, a mí me gusta mucho la historia. Yo hubiera querido ser historiador, pero me decidí por las matemáticas. No pierdo la esperanza, si tengo larga vida y salud, de algún día meterme a estudiar historia. Pues va de la mano. Profesional, ¿no? Viene el gran error de diciembre del 94. Sopas. Nuevamente cambio de sexenio, ¿sí? Y entonces vienen una cantidad de problemas, una situación que muchos años después se presentaría en Estados Unidos y en el mundo, crisis hipotecaria, a muchísima gente le quitaron la casa. Yo me acuerdo, yo tuve que reestructurar mi departamento como 328 veces más o menos. Fue una bronca terrible, ¿sí? Y entonces se decide lanzar una moneda ficticia, una moneda de papel. ¿Cómo que de papel? Sí, se va a crear un instrumento denominado UDI, Unidad de Inversión. Y esta moneda ficticia va a acumular la inflación del país, ¿sí? Esta moneda nació valiendo $1. ¿Cómo nacen los fondos de inversión? Cuando hay un fondo de inversión nuevo, César, ¿cuánto vale? $1. $1. Bueno, pues así funciona el mercado financiero.
se arranca de 1 peso. Perfecto. 4 de abril de 1995. Esta es información oficial del Banco de México y además es información, porque luego me dicen, claro, está manipulada y está maquillada. No, está bien calculada, perfectamente bien calculada. ¿Cuánto valía la UDI el 4 de abril de 1995? Acaba de cumplir 21 años, 1 peso. ¿Cuánto valía el dólar ese mismo día? Ese mismo día, no por ahí cercano, no. ¿Cuánto valía, César, el dólar? 6.8475, ¿cuánto era? Pesos. Que estaba en 3 y cacho en diciembre y pues sí pegó un brinco espectacular. ¿Cómo cerró ese 1995, César? 31 de diciembre. La UDI... la UDI 1.33 y el dólar 7.68. ¿Qué quiere decir? Que la inflación fue del 33.78%, casi 34%. Estamos hablando de que en 9 meses una inflación, pues, gordita. Bastante gordita. Imagínate la diferencia contra hoy, y llevamos años viendo inflaciones de 2 y 3%. Bueno, pues resulta que en ese mismo periodo, del 4 de abril al 31 de diciembre de ese 1995, la UDI sube casi 34% y el dólar sube 12%. Pero es que no estás contando noviembre anterior, que les puedo hacer la gráfica desde 1820. Vámonos, no vamos a echarnos todos los años, mi querido César. Sí. Porque nos van varios programas. Vámonos 5 años después, al 31 de diciembre del 2000. ¿Cuánto valía la UDI, César? La UDI 2.9091, o sea, ya prácticamente 3 veces lo que valía de inicio, un peso. ¿Y el dólar? Bueno, valía 1 y el dólar 9.5997. Ok. De la crisis del 95 a esa fecha del año 2000, 31 de diciembre, la UDI subió 190%. 190%. ¿Y el dólar, César? El 40%, 40.19. Pues ya hay diferencia, ¿no? 3 veces. Si yo hubiera comprado una UDI en ese entonces, contra lo que hoy tendría, casi 3 UDIs, apenas tendría $1.40. ¿Hay diferencia? No, hombre, abismal. Vámonos al 2005, antes de irnos a la pausa, ya el reporte vial y ahorita le damos la explicación. El 31 de diciembre de 2005, la UDI costaba 3.6375, el dólar 10.71. La UDI había crecido 264%, el dólar 56. Ahorita continuamos platicando de esto, que tiene que ver con el riesgo cambiario, y veremos otros más que usted debe de conocer a la hora de invertir. Soy Yanko Abundis en siempre 88.9, Finanzas Personales. No se vaya. Continuamos en siempre 88.9, soy Yanko Abundis en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 2 semanas de inversiones. El tema central del día de hoy, los riesgos. Y retomando lo que veíamos hace un par de programas sobre el riesgo cambiario y todos los demás que están implícitos en el mundo del dinero, hicimos un paréntesis muy interesante en cuanto a lo que significa el dólar y explicar el por qué suceden estas cosas. ¿Sí? Veíamos que la UDI nació, la UDI es una moneda ficticia, no hay papel o metal de UDIs, como hay de pesos o de dólares o de otras monedas. Es ficticio, ¿sí? Es un documento que va acumulando la inflación. Cuando nace la UDI en 1995, nace valiendo 1 peso. Y esta moneda va acumulando la inflación. Si usted hubiera comprado una UDI en 1995 que nació, valdría la pena saber cuántas UDIs tendría ahorita, ¿sí? Hoy tendría casi 5 y medio UDIs. Fíjate, de 1 a 5.4 de hecho, ¿sí? ¿Esto suena bien? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera comprado $1? Pues hoy tendría 2.13. ¿Hay diferencia? Hijo, abismal. Nada más tantita. Dábamos los datos del 2000, estábamos en 2005, justamente, en donde la UDI llevaba acumulada una ganancia del 264% y el dólar del 56%. Año importantísimo, mi querido César Castro. 2008. Viene toda la bronca económica que destapan la cloaca, aunque se venía gestando de antes.
La bomba truena en 2008, con las hipotecarias gringas, y que si tronó Bernstein, y que si sacaron todas las cochinas que estaban haciendo, ¿sí? La falta de regulación y la complicidad de muchos gobiernos del mundo, principalmente norteamericano, y ¡pum!, truena la bomba. Como es normal, y no es la primera vez, porque muchas veces ha tronado las bombas. Claro, esta fue muy, muy fuerte, ¿sí? Yo creo que se exagera en la dimensión que después se le dio desde mi punto de vista. Pero de que fue fuerte, fue fuerte. 2008, César. El dólar cierra al 31 de diciembre en 13.53. Venía de 10.9, se va a 13.53. En marzo de 2009 ya se enfilaba hacia 16 pesos, 15.4 pesos. Marzo de 2009. Estábamos ya al aire en aquel entonces. Y la gente nos decía, ustedes no saben. No, a mí ya me dijo mi compadre, porque mi compadre trabaja con la prima de la hermana de la vecina, que es la de Intendencia de Los Pinos, y además el presidente le pide consejo. Entonces ya le dijo el señor presidente que el dólar se va a ir a más de 20. Le decían, no es cierto, no, técnicamente no se puede ir a más de 20. Técnicamente es difícil que rebase 16 pesos. Estoy hablando de 2009, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué ocurrió al cierre de 2009? ¿En cuánto terminó el dólar, César? De hecho, se bajó con respecto al 2008, de 13.53 terminó en 13.0587. Para ese entonces, 2009, ajá, ¿cuánto había ganado la UDI, César? 334%. ¿Y el dólar? 90.71%. Ni siquiera se había duplicado. Ni siquiera. O sea, ni siquiera tendría usted 2 pesos. No. ¿No? Habiendo comprado $1. Así es. Habiendo comprado, no lo dije bien. Habiendo invertido en dólares $1, ni siquiera tendría 2 pesos. Así es. Eso es lo que así es. Sucede. Vámonos al 2010 para irnos por quinquenios. Tenemos que, ya vamos a ver puros porcentajes, César. Sí. El dólar está con un incremento del... La UDI del 352.63% y el dólar 80.46. O sea, fíjate, el dólar del 2009 al 2010 bajó. Y la gente dice, no, es que no puede bajar. Maestro, ve la historia, claramente. En la página de Banco de México. Esto es del Banco de México. O sea, yo construí esto con la información oficial y correcta y bien calculada. ¿Sí? Porque luego dice, no, es que la oficial no es la oficial. No, es la de Banco de México. ¿Sí? Uh-huh. Vamos a brincarnos ya para cerrar este punto. Al 31 de diciembre de 2015. La UDI tenía acumulado, César, 438.12%. O sea, si estuviera invertido $1, ahorita tendría ese peso y 4.40 más. Uh-huh. El peso más 4.40. Así es. Si usted hubiera invertido $1 en dólares, o sea, los centavos que correspondan, ahorita tendría ese peso y 1.50 más. 1.50 más, sí, porque estaba leyendo el 152% es lo que ha dado desde, que en 10 años. En 20 años. Del 95, 20 años. Sí, poquito más de 20 años, de abril del 95. Súper, muy buen dato. Sí. A ver, 438%. ¿Qué es lo que sucede? Que el movimiento de la inflación, que es lo que acumula la UDI, no es abrupto, que de repente pega un brinco. El dólar sí puede pegar un brinco en un día del 10, 12, 15%, pero lo puede pegar, la inflación no, porque es toda una maquinaria extraordinariamente grande que no se mueve a esa velocidad. Uh-huh. El tema de las divisas es que se pueden mover a una velocidad casi como la luz, ¿sí? De 300,000 kilómetros por segundo. Así se pueden mover. Porque hubo un bombardeo aquí, porque hubo un acto terrorista allá, porque el problema político que tiene Brasil, porque los chinos resulta que estaban ahí manipulando sus X millones de cosas que pueden darse. Esto puede hacer que las divisas peguen un brinco en cuestión literal, César, literal, de minutos, ¿eh? Sí. Porque cuando abren las bolsas de valores empiezan con un valor y en cuestión de minutos puede estar algo disparadísimo. Sí, y de hecho los especialistas, me ven la noticia, oye, viste hoy en la mañana se subió 5%, pues ¿qué pasó? Si vemos es una noticia que a lo mejor ocurrió en Asia, que ha estado también dando por ahí, haciendo ruido, Grecia, Europa, o sea, esos países, mientras nosotros estamos dormidos, los continentes están despiertos, están operando. Ese tipo de cambio se mueve, como dices tú, cada minuto, cada segundo, y se va haciendo hacia arriba, hacia abajo, y de pronto da esos bandazos por alguna noticia, no de aquí estábamos dormidos, normalmente es temas externos. Sí, porque aquí prácticamente es como la colita de
estoy hablando del continente americano, es la colita de horario del mundo financiero. Porque primero abre Asia, luego abre Europa y al final abre América. Bueno, pues así es, ¿no? Mientras nosotros estamos dormidos y cuando ellos están dormidos, pues nosotros estamos despiertos. Así es, o sea, son noticias a nivel mundial, o sea, no lo controla ni el presidente, ni el expresidente, ni la de intendencia, o sea, esto es global y mundial. ¿No será que alguien manipula cómo rota la Tierra y cómo lo traslada alrededor del Sol? Es muy probable, sería bueno averiguar. A lo mejor alguien manipula eso. Platicar eso, ¿no? Sí, entonces, mire, lo que le quiero decir a usted que nos está sintonizando es que el riesgo cambiario existe. Sin embargo, en la estabilidad, en la toma de decisión muy atinada del gobierno hace más de 20 años, de que la moneda mexicana estuviera dentro del mercado mundial, muy atinada decisión, vemos claramente que la economía de México casi triplica al movimiento del dólar. ¿Le parece extraño? Voy a subir esto en días posteriores, lo voy a estar en un formato matemático, lo voy a poner en un formatito más como de PDF o alguna. Pues una cuestión más como bonita, dijéramos, ¿no? Para que no vean así tantas cifras. Y lo vamos a subir en Facebook o en Twitter, una cosa así. Sí, de hecho, para que la gente lo vea. Está en la página de Banco de México, es un portal. Aunque ahí viene mucha información, y si no es muy avesado en la matemática, no te gusta, aquí se lo vamos a dar muy digerito. Pero que sepan de dónde salió, ¿no? O sea, que sepan de dónde salió, ¿sí? Ese es el riesgo cambiario. Correcto. Ahora, viene también el riesgo de tasa, que ya platicabas tú hace un mes, cuando se suben las tasas o los precios. ¿Qué significa esto, mi querido César? De hecho, justo lo que hemos estado viendo, yo te diría, Yanko, desde principios del año pasado a y perdón, nuevamente nos vamos a la historia, pero justo en la crisis del 2008, ustedes recordarán que fue primero en Estados Unidos, pues lo que se dedicó a hacer fue fomentar la baja de su tasa de interés, un poco para que la población pues reactivara la economía y saliera a gastar y volver a meterle dinero a la misma, ¿no? O sea, lo que quiere decir, César, es que si yo tengo un lugar que me paga mucho sin que yo mueva un dedo, pues la tentación de dejarlo ahí de ocioso pues es muy grande. Claro. Pero entonces los gobiernos dicen, ¿y si le voy bajando? A ti, inversionista, ¿de qué te dan ganas? Pues más bien empiezo a moverme hacia otro lado, o lo hago que camine, o invierto. Para generar. Porque pues ya no me está generando nada más ahí paradito contigo una tasa, ¿no? Entonces dices, híjole, pues ahí me están dando como 50 centavos de dólar por mis 25 millones que tengo. No, pues mejor lo saco, mejor lo muevo. Y esto hace que las economías se empiecen a tomar nuevamente un rumbo, ¿no? Es correcto. De hecho, con esa misma bajada de tasas, pues ¿qué ocurre? México fue uno de los países que se vio favorecido con eso porque los capitales de nuestros connacionales que encuentran allá nos lo mandaban, pues a una tasa mayor de la que ya estaba pasando en Estados Unidos porque la estuvieron bajando para reactivar su economía, ¿no? Incluso desde estos connacionales, pero hemos tenido momentos de la historia mexicana en donde el 80% de CETES los compran capitales extranjeros. Qué buen punto. Sí, puso connacionales, pero también tenemos invertido en nuestros instrumentos de deuda del gobierno federal de capitales extranjeros. ¿Por qué? Pues porque buscas en un país que tiene un riesgo que también luego lo vamos a platicar, el riesgo país, pero bueno, pues me está dando una tasa mayor, pues yo muevo mi capital para allá. Pero ahora, ¿qué ocurre? Estados Unidos de manera sorpresiva y bueno, muy bien, a través de esa medida, en cerca de 8 o 9 años, la economía ya empieza a dar visos de que se está recuperando. Y entonces, ¿qué estuvieron dando el aviso el año pasado? Pues ¿qué creen? Ahora vamos a empezarla a subir. Y entonces, ¿qué ocurre a nivel país? Pues entonces, oye, pues yo prefiero estar, en vez de en México, a una tasa, por ejemplo, del 2%, 2,5%, híjole, pues yo que ya Estados Unidos ya empieza a dar visos de recuperar y es un país con una mejor calidad crediticia, pues entonces yo que entonces me voy a mover para allá. O sea, cuando sacas tu lana para allá, ¿en qué moneda la sacas? ¿En dólares? En dólares, sí, claro. Entonces, y escasean los dólares. Exactamente. ¿Y cuando escasea un producto? Pues, cuando escasea el limón, ¿qué pasa con el precio del limón? Pues sube. Y cuando escasea el jitomate, y cuando escasea el dólar, pues meramente igual. Qué bueno que lo pusiste más a un lado, exacto, oferta y demanda. Así es. Y es lo que va pasando hoy. ¿Cuál es el riesgo de tasa? Para mí, ¿qué riesgo puedo tener? No, bueno, pues se va a subir la tasa, pero quizá un papel de un gobierno federal que tú ya habías comprado tiene un efecto inverso. Cuando la tasa se sube, pues ese papel ahora lo va a salir a vender a un menor precio, ¿no? Entonces, ese es tu posible riesgo. ¿Sí? Por eso le ponemos riesgo tasa. Puede suceder. Porque eso es lo que está pasando. Bueno, y es lo que estamos viendo. De hecho, Estados Unidos ya hizo su primer movimiento. Bueno, México, de hecho, se anticipó. Recordarás hace no sé muy bien si fue hace un mes y medio, por ahí, pero México se anticipó y subió su tasa de referencia. O sea, ¿cuál es tu riesgo? Pues que eso ocurra, que una medida a través de un banco central, en Estados Unidos se llama la Fed, aquí en México es a través de Agustín Carstens, Banco de México. Banco de México. Anuncian
este movimiento de tasa de referencia. ¿Es un riesgo? Sí, porque te puede pegar también en materia de inversiones. Por supuesto. Cuando yo pongo un negocito, tengo riesgo de que me vaya del carambas, tengo riesgo, evidentemente. Si grandes empresas, consorcios, las franquicias más grandes del mundo han cerrado sucursales, todo puede ocurrir. Riesgo de mercado, mi querido César. Sí, mira, bueno, pues eso, la verdad es que también va de la mano, es lo que hemos estado viendo los últimos meses, yo te diría el último año. Pues toda la volatilidad en los mercados financieros. Uno dice, no, es que yo nada más veo en las noticias la bolsa mexicana y veo que sube y baja. No, ese es un mercado financiero, pero mercados financieros son, pues habla de a nivel mundial. El planeta. El planeta. Hemos platicado aquí, aquella persona que tiene sus ahorros, hemos recomendado si se acercan a instituciones pues serias, con asesores serios y productos pues evidentemente regulados, pero también tienen que saber, oye, pero este instrumento que tú quieres comprar, voy a poner un ejemplo. Oye, ¿quieres comprar la bolsa de Estados Unidos? Porque se puede ya desde México. Pues puede haber un riesgo en ese mercado financiero. Estados Unidos, por lo que estamos viendo, sigue contaminándose por lo que está pasando en China, por Europa. O sea, sí, debes de tener claro que ese riesgo que tú puedes ver existe. Por lo mismo hemos hablado de que de largo plazo, pues evidentemente se acota ese riesgo. Y diversificando. Así es. Riesgo de crédito. Fíjense que yo le presté a mi amigo César Castro lana para que pusiera una tortería. Le presté 500 pesos. ¿Sí? Y de repente me dijo, en un mes te los pago. Entonces al mes voy y le digo, oye César, pues mi lana. Y César me dice, pues no tengo. Debo, no niego. Pago, no tengo. ¿Eso cómo se llama, César? Sí, pues es riesgo de crédito. Oye, ¿qué es? En este caso, pues quizá antes de prestar, y hoy pusiste el caso mío, oye, pues déjame le pregunto al resto de la gente a la que César les ha pedido. Pero tú tienes muy buena reputación. Entonces con toda buena reputación, ¿podría pasar? Puede pasar, claro. Aunque seas tú el mejor pagador históricamente, y además seas mi brother del alma. Así es. ¿Puede pasar? Sin duda. Eso es riesgo de crédito. Eso es riesgo de crédito. Oye, habrá quien no le pague por gandalla, pero muchas veces no te pagan porque en realidad no hay forma. No hay forma. Oye, ¿eso puede ocurrir con la refresquera más grande del mundo? Sí. ¿Con la tienda de abarrotes más grande del mundo? También. ¿Con la telefónica más? También. ¿Con un gobierno? Híjole, es lo último, pero también puede ocurrir. Justo iba a poner ese ejemplo. En la historia nunca se ha visto, y mira que hemos vivido varias crisis, Yanko, que el gobierno no pague. En México no. En México no. Pero ha habido otros partes, países que sí. En otras partes entonces yo me voy a lo que menos riesgo tenga. Bueno, pues compra unos CETES. Son certificados emitidos por el gobierno federal. Él dentro de un plazo te va a pagar tu dinero más un. Pero oye, pudiera haber un 0.001 de que un riesgo de que de pronto nos fue del caramba si el país tal y no te lo paguen. Sí. Híjole, sí, porque no hay riesgo cero. Técnicamente puede pasar. Exacto. Puede pasar. La probabilidad de que ocurra es extremadamente baja. Eso es riesgo de crédito, que a quien usted le prestó en una inversión, porque finalmente lo que usted hace cuando mete su dinero a una institución financiera es prestarle a esa institución financiera, pues puede ser que no le paguen. Como han estado escuchando, si sintonizaron el programa desde el principio, son conceptos muy básicos. No se vayan, continuamos aquí en Siempre 88.9. Soy Yanko Abundis en Finanzas Personales. Continuamos en Siempre 88.9. Soy Yanko Abundis en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 2 semanas de inversiones. El tema del día de hoy, la primera parte de qué son los riesgos. Bueno, una definición muy de diccionario nos dice que el riesgo es cuando una contingencia puede ocasionar algún daño, ¿sí? Y mientras la probabilidad de que se presente esa contingencia aumenta, pues uno se arriesga más. Poníamos el ejemplo de que usted maneja ebrio a 200 kilómetros por hora, bueno, hasta 20 por hora está ebrio, ¿no? Pero aún en sano juicio, no es lo mismo manejar a 20, 40 kilómetros por hora que manejar a 200. Claramente se arriesga más. No es lo mismo, y este ejemplo lo damos con frecuencia aquí, no es lo mismo que usted se suba a un carrusel en la feria a que se suba a una de esas cosas que se chicotean como locos, ¿no? Pregúntale a las cervicales cómo quedan. En el carrusel lo más que puede pasar es que se le revuelva el estómago y tenga que ir corriendo al baño. Pero en el tema de esos chicotazos, pues se está arriesgando más. Porque incluso también sabemos, ¿no? Juegos tan seguros, entre comillas, que ha habido gente que se mata en una rueda de la fortuna porque se zafa y se cae. Se está arriesgando más. La vida tiene riesgos. Ya hablando de los riesgos financieros, decíamos, son especulativos. ¿Por qué? Porque están buscando que mi situación mejore. Los riesgos puros
no buscan eso, buscan cuando menos conservar lo que ya tenía, que son los seguros. El seguro del auto, de la casa, el de vida, por supuesto. Y empezamos con el riesgo cambiario, que haciendo un brevísimo resumen de lo que es el riesgo cambiario, César, pasaremos al riesgo de tasa. Sí, el resumen de este riesgo es el comprar o irse a una moneda, vamos a poner en este caso el dólar, y que con el desliz cambiario que tuvo hacia abajo, ahora en este caso, pues esa gente lo compró caro, y pues el riesgo que corrió es que hoy tenga menos pesos, ¿no? En su momento. Ahora habrá gente, y me han preguntado, oye, entonces quiere decir que hoy yo, por ejemplo, al 17.05, entonces valdría la pena comprar. Híjole, pues ya tampoco es tan fácil. O sea, oye, tiene que un asesor hacerte un análisis. Lo explico. O, exactamente, ve comprando ahorita, y pues si mañana está en 17, pues compras otro cachito, y si subió 17, dicen, entonces ya no compras, y vas, perdón el término financiero, pero vas promediando tu inversión, ¿no? Vas comprando en cachitos y evitas esos riesgos. Oye, a mí me preguntan también con mucha frecuencia, oye, ¿y cuándo debo comprar? Pues no tengo idea, maestro. Ah, ¿que tú no sabes eso? No. ¿No? Si supiera no estaría aquí, ¿no? Sí, muy bien contestado, mi querido amigo. Si supiera no estaría aquí en este micrófono. En fin, pasemos al siguiente, son bastantes que los estaremos desahogando, Dios mediante, dentro de 2 semanas. Pasemos al riesgo de tasa, tiene que ver también pues con movimientos de subidas y bajadas, ¿no? Porque finalmente, cuando las tasas son muy bajas, lo que se busca es incentivar justo que la gente diga, no, pues me pagan tan poquito que mejor esa lana, pues voy a tratar de poner un negocio y que esto genere, César. Que eso es lo que hizo Estados Unidos en medio de la crisis, llevó las tasas a 0, pues para que la gente reactivara o empezara a gastar y hacer circular el dinero dentro de su economía. Ya una vez recuperado el país, pues ahora ya lo que hemos visto es que ahora están nuevamente subiendo la tasa, y ese es el riesgo. Y es el cuento de nunca acabar. Recordemos que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Bueno, el tiempo se nos terminó, mi querido César Castro Villavicencio. Nos escuchamos Dios mediante en 2 semanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Y gracias a ustedes por haber sintonizado siempre 88.9. Esto fue Finanzas Personales. Yo soy Yanko Abundis. Recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Buenas noches.